Armando siempre tenía una historia que alegraba el día de los cansados. Siempre tenía para ellos una historia que les alegraba el día. Quienes lo conocían lo buscaban, porque siempre tenía el consejo preciso en el momento justo. Pero Armando no siempre había sido así. 20 años antes, trabajaba como supervisor de un taller mecánico. Su carácter era duro y su lengua muy afilada. Un cliente que reclamaba, un empleado que fallaba, Armando lo destruía, y no con puños, sino con palabras. Una mañana gritó algo cruel a un joven que apenas comenzaba su primer turno. Andrés, él tenía 19 años. Al día siguiente, Armando recibió la noticia de que Andrés, su nuevo empleado, se había quitado la vida. Este joven venía de un hogar roto, sufría acoso escolar y la vida ya le pesaba más de lo que podía soportar. Había dejado los estudios y pensó que tal vez un trabajo le daría una nueva oportunidad. Pero cuando llegó al taller de Armando, lo único que encontró fue justo lo que ya no podía soportar. Las palabras de su supervisor fueron la gota que desbordó la tristeza que ya lo estaba matando por dentro. Ese día Armando entendió demasiado tarde que la lengua sin freno había tocado una herida abierta. Desde entonces cambió. Empezó a mirar más allá de las apariencias, a ver las almas cansadas detrás de cada rostro. Aprendió a usar su voz para preguntar si alguien necesitaba ayuda, para decir bien hecho, para ofrecer un café, para abrir una conversación. Porque entendió que la lengua puede matar, pero también puede salvar. Amados hermanos, la carta de Santiago fue escrita con un propósito urgente: llamar a los creyentes a vivir la fe que profesan. Ese es el propósito de la carta, un propósito bien sencillo: llamar a los creyentes a vivir la profesión o la fe que profesan. Como hemos enseñado en pasadas predicaciones, está dirigida a cristianos judíos dispersos que atravesaban pruebas de todo tipo y necesitaban recordar ahí en el exilio una verdad esencial: la fe verdadera siempre da fruto. La fe verdadera siempre da fruto. El autor insiste en que una fe que no transforma el corazón no es fe viva, sino fe muerta. Porque la fe salvadora se mantiene en obras visibles de justicia y, como veremos hoy, repito de manera introductoria, en el dominio de nuestra lengua. En el dominio de nuestra lengua. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela que la lengua es una expresión del corazón humano. El propio Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón, ¿quién habla? Habla la boca. Por tanto, la lengua expone la verdadera condición del alma. En su estado natural, caída bajo el pecado, es presentada en la Biblia como uno de los miembros más peligrosos y corruptos del ser humano. La lengua es malvada. En Romanos 3:13 se nos dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Eso es una excelente manera de definir que la lengua, ese miembro que poseemos, es malvada, como también engañosa. Si usted quiere encontrar una definición tristemente correcta para referirse a su lengua, usted puede decir que
En su naturaleza caída es malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, chismosa, blasfema, insensata, maldiciente, contenciosa, vil. Esa es la lengua. En su naturaleza caída. No nos sorprende que la Escritura dedique tanta atención al uso de la lengua. Y por eso mismo es una de las grandes preocupaciones aquí del apóstol Santiago. Por ejemplo, en el versículo 19 del capítulo 1, leemos: todo hombre sea pronto para oír, pero tardo ¿para qué? Tardo para hablar. Él está diciendo que un creyente sabio no se apresura a hablar ni a reaccionar con ira, porque entiende que la palabra sin control puede causar mucho daño. En el versículo 26 de este mismo capítulo leemos: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Él vuelve a presentar este término, lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana, no existe. Él está diciendo que una fe que no controla la lengua es fe falsa. Vamos, hermanos, no refrenar la lengua es autoengaño. No refrenar la lengua es autoengaño. En predicaciones pasadas ya hemos visto que en la prueba la fe se purifica. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe verdadera no huye del sufrimiento. Entendamos esto. La fe verdadera abraza el sufrimiento con gozo aun cuando nos cueste, sabiendo que Dios nos está perfeccionando, nos está conformando a la imagen perfecta de Jesucristo. En segundo lugar, hemos visto que en la obediencia la fe escucha y actúa. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Un creyente verdadero no solo es oidor, un creyente verdadero es obediente. Porque la fe viva no se conforma con saber lo correcto, desea obedecer y punto, porque anhela agradar a su Salvador. Dios no solo se contenta en que escuches, Dios se contenta en que obedezcas. En tercer lugar, hemos visto que en la justicia la fe no hace acepción de personas. La fe que viene de lo alto no hace distinción de personas, ama al prójimo sin mirar las condiciones. Porque en Cristo no hay clases sociales. En Cristo no hay clases sociales. Y hoy nos vamos a estar ocupando en la lengua. Y en la lengua, la fe, la verdadera fe, controla lo que decimos. Un corazón renovado por el Evangelio no puede tener una lengua suelta, entendámoslo. Como mismo el creyente verdadero abraza la prueba con gozo, como mismo el creyente verdadero obedece por agradar a Cristo, como mismo el creyente verdadero no hace acepción de persona, un creyente verdadero controla su lengua, controla lo que dice. Porque la fe santifica nuestras palabras. Esto es lo que Santiago quiere que pienses con seriedad. Si tu fe no ha transformado tu manera de hablar, repito, si tu fe no ha transformado tu manera de hablar, entonces debes de preguntarte si realmente eres un creyente. Debes de preguntarte si has nacido de nuevo. Nuestra lengua no es perfecta, la lengua de un creyente no es perfecta, la boca de un creyente no es perfecta, pero Santiago nos enseña que ya no es dueña de sí misma. Ha sido conquistada por Cristo y ahora está bajo el gobierno de la palabra de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que no siempre acierta, pero ya no hiere como antes. Significa que no siempre edifica como debería, tristemente, porque seguimos siendo esclavos de una naturaleza pecaminosa, pero ahora hay un nuevo lenguaje.
producto de un nuevo nacimiento en Cristo. Por eso, si decimos tener fe, no podemos ignorar más lo que sale de nuestra boca. No podemos ignorar más lo que sale de nuestra boca. Debe ser la lengua una de nuestras mayores preocupaciones espirituales, porque es uno de los instrumentos más peligrosos que poseemos. Su capacidad para pecar no tiene límites, ni necesita condiciones externas para hacerlo. Y por eso Santiago le da mucha importancia, él se preocupa mucho por esto. Piensen esto. Hay pecados que muchos de nosotros no cometemos, no por falta de deseo, sino por falta de oportunidad. Por ejemplo, una persona puede evitar caer en fornicación o adulterio simplemente porque no tiene con quién. Su abstención no siempre es fruto de santidad, sino de circunstancias. Hay personas que hoy día no cometen fornicación o no cometen adulterio, no porque no lo deseen, sino porque no pueden. No tienen a alguien a quien conquistar. Pero la lengua es distinta. No necesita a nadie para pecar. No espera ocasión ni busca condiciones. Ella sola puede incendiar, dice Santiago, toda una ciudad, dividir una iglesia, destruir una reputación, matar una esperanza y quebrar en mil pedazos una familia unida. Eso hace la lengua. Sola, sin esperar por nadie. Así que, cuidado, cuidado, cuidado. Porque una lengua sin freno es evidencia de un corazón no redimido. Cuidémonos en primer lugar de la crítica destructiva. Cuidémonos en primer lugar de la crítica destructiva. No toda corrección es pecado. La Biblia llama a exhortarnos unos a otros y sin esa exhortación hay reprensión, hay exhortación. Amén. Eso lo dice el autor de Hebreos en Hebreos 3:13. Pero cuidado cuando criticamos para herir y no para edificar. Cuando hacemos eso, estamos destruyendo con nuestra lengua lo que Dios en su gracia y en su misericordia y en su infinito amor está construyendo. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, dice el autor de Efesios. La crítica venenosa no viene del cielo, la crítica venenosa viene de tu corazón orgulloso. Cuidémonos en segundo lugar del chisme y de los rumores. Cuidémonos en segundo lugar del chisme y de los rumores. Hablar de otros a espalda, compartir cosas que no edifican, disfrazar el chisme, cuidado con esto, disfrazar el chisme con oración. Tristemente he tenido la amarga experiencia de que hay hermanos que han venido a mí cuando pastoreaba en Cuba. Mira, tengo un motivo de oración por un hermano. Él no estaba preocupado en que yo orara por el hermano. Él estaba interesado en soltarme el problema del hermano. Pero lo disfrazan con oración. ¿Cómo puedes decir, pregunto, que amas a tu hermano y luego desgarrarlo con tus palabras en su ausencia? ¿Cómo puede? Cuidémonos en tercer lugar de la hipocresía en lo que decimos. Cuando nuestras palabras suenan santas, pero nuestra conducta contradice lo que hablamos, dice la Biblia que nos convertimos en hipócritas. Ese es el verdadero hipócrita. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor, mas su corazón está lejos de mí. El hipócrita es aquel que dice lo correcto y vive lo contrario. Esa es la mejor definición de hipócrita. Y si hay contradicción constante entre nuestros labios y nuestras obras, yo te amo, pero en práctica te estoy destruyendo la vida, estamos mostrando un corazón no regenerado. No regenerado. Cuidémonos en cuarto lugar de la mentira. Cuidémonos en cuarto lugar de la mentira. No hay mentira pequeña delante de un Dios santo. Toda mentira es una traición a la verdad y Jesús mismo dijo que Satanás es
padre de mentiras. De tal manera que cuando usted miente, y qué triste, cuántas veces hemos caído en ese pantano. Cuando usted miente, usted está usando el tono de Satanás. El corazón que ha nacido de nuevo debe de odiar la mentira, porque el corazón que ha nacido de nuevo se ha arrepentido de esa mentira para ahora amar y abrazar la verdad. Eso es un corazón regenerado, con nuevo nacimiento. De tal manera que el que vive en mentira como hábito, y quiero hacer esa definición, como hábito que practica constantemente la mentira, que no hay arrepentimiento en su corazón por mentir, dice la Biblia, no ha nacido de nuevo. Cuidémonos en quinto lugar de las palabras orgullosas. El orgullo se viste muchas veces de testimonio, pero suena como autopromoción. La jactancia no tiene lugar en el Evangelio, porque la cruz nos iguala a todos. Todos ante Cristo somos necesitados, todos ante Cristo somos vacíos, todos ante Cristo somos nada, somos como perros muertos. ¿Dónde hay lugar entonces para el corazón orgulloso? Cuidémonos de palabras orgullosas. En sexto lugar, cuidémonos de hablar con amargura. Hay quienes nunca gritan, pero hierven por dentro. Su tono es ácido. Sus comentarios son como espinas, muchas veces disfrazadas de humor. Como dice el famoso dicho, jugando se dicen las peores verdades. Pero la amargura en los labios es amargura del alma. Un creyente regenerado no guarda resentimiento en la lengua porque ha sido perdonado de mucho. Y quien ha sido perdonado habla con gracia. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? ¿Bendices o maldices? ¿Edificas o destruyes? ¿Hablas como un redimido o como alguien que todavía no ha conocido la gracia? Lo que usted dice revelará inevitablemente lo que usted es. Lo que usted dice revelará inevitablemente lo que usted es. Porque la lengua produce solamente lo que el corazón le ordena decir. ¿Desea saber quién es usted realmente? ¿Desea saber quién es usted realmente? No se mire al espejo. Escúchese hablar. Esa es la mejor manera en la que usted se conocerá. Escúchese hablar. Escúchese a usted mismo. Porque, como enseñó nuestro Señor Jesucristo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De la abundancia del corazón, amados hermanos, habla nuestra boca. Y quiero que notes esto. La raíz del pecado no está en la lengua. La lengua, más adelante Santiago dice, es solo una hoja marchita por la pudrición de la raíz. No te enfoques ahora en podar la hoja marchita. Enfócate en sanar la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Un corazón podrido. Un corazón podrido. Un corazón podrido solo puede hablar de la manera en la que Santiago está juzgando con santo juicio. Así que la raíz del pecado no está en la lengua, sino en el corazón. La lengua no es el problema primario. El verdadero campo de batalla que tú debes de pelear, en el que tú debes de pelear cada día, es en el corazón.
Porque si la lengua habla amar es porque tu corazón está enfermo. Por eso Santiago, al tratar con la lengua, no nos va a dar nunca un consejo de dicción. Corrige tu gramática, corrige tus palabras, corrige tu dicción. Eso no lo vas a encontrar en Santiago. Al contrario, Él nos va a llevar directamente a la raíz, al meollo del problema, el corazón. ¿Puede acaso la fuente echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Él está yendo a la fuente. Él está yendo a la fuente. Así que, repito, es una advertencia seria lo que estamos hablando en esta mañana. Si de nuestros labios salen constantemente palabras de orgullos, mentiras, críticas o amargura, no estamos simplemente cometiendo errores lingüísticos. No es que necesitemos comenzar a dar clases de español. Cuando hacemos esto, lo que estamos es revelando que quizás el corazón aún no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la solución? La solución no es hablar mejor. La solución es ser transformado por el Evangelio. Esa es la solución. Solo un corazón transformado por el Evangelio puede producir una lengua santificada. Y así lo que antes era fuego destructivo puede convertirse en instrumento de edificación, de consuelo, de verdad. ¿Y cómo se transforma el corazón? Concluyo preguntando. ¿Cómo se transforma el corazón? En primer lugar, acude a Cristo como un pecador necesitado. Un corazón se transforma cuando acude a Cristo como un pecador necesitado. Así que ve a Cristo con el alma vacía, con el alma desnuda. La cruz no es un monumento para los justos, sino un refugio para los quebrantados. Allí el alma se va a quebrar y allí en quebranto Dios la va a volver a formar. Allí en la cruz del Calvario, cuando usted va en busca de Cristo, termina el orgullo y comienza la mansedumbre y comienza la piedad y comienza la verdadera vida. ¿Cómo se transforma el corazón? En segundo lugar, arrepintiéndose con sinceridad. El Evangelio hiere, sí, pero solo para sanar. Cada vez que el Espíritu saque a luz tu pecado, no huyas, no corras. No hagas como Adán, que se escondió de la presencia de Dios. Alguien aconsejó con lo siguiente: no corras más de Dios, corre hacia Dios. Son dos cosas diferentes, son dos correr diferentes. En tercer lugar, llena tu mente con la palabra de Dios, así se transforma un corazón. No basta con escuchar sermones el domingo. Abre la Escritura en tu casa cada día y lee, no para buscar información porque ya Santiago reprendió esto, sino para encontrar al autor de toda esta información, para encontrar a Cristo. En cuarto lugar, ora como si tu vida dependiera de ello, porque es así. Habla con Dios como un hijo hambriento buscando pan. Pídele. Dile: cambia mi corazón, Señor, hazlo nuevo. Y Él lo hará porque Él lo ha prometido. Él lo hará porque Él es bueno y misericordioso. En quinto lugar, rodéate de los que aman a Cristo más que a sí mismo. Una de las razones por las que nos reunimos cada domingo es porque necesitamos rodearnos de los que amamos a Cristo. Nos fortalecemos en esto. Una iglesia donde el Evangelio se respira, donde el Evangelio se canta, donde el Evangelio se vive.
Y esa debe ser nuestra oración diaria por Believer Chapel en español o Ministerio Hispano. Cuando nos reunimos, cuando nos rodeamos con los que aman a Cristo más que a uno mismo, Dios nos irá moldeando, porque muchas veces Dios nos moldea a través de otros, a través del testimonio de otros. Por último, en sexto lugar, y en muchos más, confía más en lo que Cristo hizo que en lo que tú podrás hacer. Tu lengua será limpia cuando tu corazón esté rendido, quebrantado ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el que contempla a Cristo tiene la promesa de que al final se parecerá a Él. El que contempla a Cristo cada día tiene la promesa, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que al final terminará por parecerse a Él. Así que, amados hermanos, deja que el Evangelio invada cada rincón de tu alma. Es la única manera en la que tu lengua se irá transformando, porque será el reflejo de un corazón nacido de nuevo. Spurgeon dijo: cuando Cristo está en el corazón, no puede permanecer oculto. Como el aroma del perfume saldrá a través de tus labios. ¿Quieres un corazón transformado? ¿Quieres un corazón transformado que la lengua lo revele? Ve a Cristo. No mañana. Ven a Cristo hoy y por siempre. Inclinemos nuestro rostro y oramos.